Este podcast es realizado con el apoyo del Programa de Estancias de Investigación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, PREI-DGAPA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Les damos la bienvenida a T-Forte de Acción Prolongada, Traducción en cápsulas, de Laboratorios Badenes Constantino. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Despertando de la siesta. Ah, ¿qué tal? Ay, viste, así es la vida. Es que yo rescato la idea de la siesta porque se recargan baterías. Yo te tomaré eso en cuenta. Pero mientras tanto y mientras me desperezo y todo lo demás, estaba rememorando, tratando de organizar los pensamientos de nuestro último podcast, la última dosis. Justo por ahí te iba a hacer una pregunta. ¿Recuerdas los primeros libros traducidos que leíste en la vida? ¡Ay, qué pregunta tan difícil! Mea culpa al medio en mi obsesión por aprender inglés en mis jóvenes y tiernos años, hace 100 años, tendía a dejar de lado las traducciones. Pero desde que eres peque. De esas no me acuerdo. De aquellos libros como La Isla del Tesoro, y ahí estamos hablando de cuando tenía, 8, 10 años, ese tipo de literatura juvenil que cuando uno toma los textos fuentes se da cuenta que eran bastante más complejos de lo que parecían. Aquellos a los 8 años, 10, ni leía quién había traducido, o incluso El Príncipe Feliz. Y yo no sé si incluso es una época en la que, como acostumbro bromear, una cree que Claro. todo se escribió en la lengua propia. Te voy a enseñar algo. A ver. ¡Ay! Curiosamente, estos son, creo, los primeros libros que yo leí y que son traducción. ¿Tienes las manos limpias? Sí, claro que sí. Mira, acá sí hablan de la adaptación de un tal José Manuel Gómez Fábrega. Esto Cuentos es de Grimm. Los cuentos de Grimm. En una colección llamada Historias Infantil que publicó Bruguera, que aparece, interesante, como en la página legal, claro, porque no aparecen en portadas. Por supuesto. Texto, pero no dice traducción ni versión, nada más dice texto, María Victoria Rodoreda, Ajá. Heidi, de Juana Spili, Cuentos de hadas de la Condesa de Segur. Y dice que es la adaptación otra vez Rodoreda, pero aquí ya es MV. Bueno, hablando de anónimo, ¿no? Y esto yo creo que es, aunque yo siempre culpo las canciones de José José y Juan Gabriel de mi educación sentimental, yo creo que el espíritu melodramático se lo debo a Corazón de Edmundo de Amicis. Idea, en edición por Rúa sepan cuántos. Aquí dice 1975. Mira. Y estoy buscando, como podrán oír, dice el prólogo de María Elvira Bermúdez, 4ª edición. Y estoy buscando nombre de quien tradujo y ¡tatán! No aparece. Mira. Cuidado porque esto ya es reliquia. Por favor, vos sabés que allá por el siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación pública en Argentina, gran traductor, gran en cuanto al volumen de obras traducidas por él. Hay un par de volúmenes de la historia universal que dicen en tapa, imaginemos que el título es Historia Universal o lo que sea, dicen en tapa traducción de Domingo F. Sarmiento. Acá hay.
pero no sale el nombre de la autora. Y esto lo sé por alguna conferencia, algún congreso al que fui, alguien presentó este trabajo, y que era muy difícil rastrear, había traducido esta historia universal, porque aparentemente eran de varios, y Sarmiento agregaba datos, información, puntos de vista, posicionamientos políticos a su historia universal. Entonces, qué cerca está esa instancia, ese punto, esos volúmenes de Sarmiento fue el autor, ¿no? Y vale entonces preguntarnos si las traductoras somos las autoras de los textos. Punto polémico. Lo sé. Pero como recién me despierto de la siesta, me pareció interesante traerlo. Muy bien. ¿Y qué implica ser autoras del texto que hemos traducido? ¿No? Bueno, para empezar, que no vamos a hacer Edmundo de Amici, o la Condesa de Segur, o Juana Spiri, o incluso los hermanos Grimm, y te quitan mis libros, me no les quitan vaya a los pasar libros algo de la mano. Claro, no sé. Pero que deberíamos estar ahí juntito a esos nombres, ¿no? Y no en la página legal, ¿no? No. Que como vimos hay casos en los que ni siquiera aparece el nombre. Hay casos en los que solamente aparecen iniciales o aparece una inicial y el apellido. A ver, no. El lugar que ocupa la persona que traduce, el trabajo que realiza requiere que el nombre esté en la portada. Porque es una coautoría en el sentido de, si yo traduzco un libro, X libro, esa versión, del mismo modo que si tomara, como hice recién, el volumen y los manoseara, no sí, voy yo aquí estoy apapachando mis libros y alejándolos de tus manos. Pero dejaría, como en el volumen físico, mis huellas dactilares. Claro. Ahora, si mis huellas dactilares son mías y solo mías, esa coautoría también es mía y solo mía. Parece que es no solamente justo, sino sano que toda persona que lee esté consciente de esa coautoría, para que dejemos de decir es que leí a Dostoyevsky, a menos que hayas leído el texto base en ruso. Y no sé si decir incluso en otro siglo. Es difícil que una diga leí directamente la obra, ¿no? De por sí, el paso del tiempo hace que un texto no pueda ser lo mismo ni el mismo que cuando apareció por primera vez. Claro. Y por otro, cuando una lee traducciones, ¿te acuerdas aquel asunto de la pilota del avión y quién conduce el auto? Sí. ¿No? A ver, es saber que no son las palabras de Dostoyevsky, son las palabras de esta otra persona. Exacto. Que está presente. Seguir con la idea de invisibilizar es negar acciones, esfuerzos, trabajo y también seguir creyendo en actos de magia, ¿no? Apareció, ¿no? Exacto. No hay nada entre mis ojos y quien escribió. Claro que lo hay. Hay tiempo, hay espacio, hay culturas y hay alguien que está inscrite, ¿no? En ese texto que me está proporcionando. Bueno, y acá se abren un par de caminos. La traducción de un momento determinado, publicada, escrita, realizada, por supuesto, en un momento determinado,
con las herramientas intelectuales de un momento determinado, bien pueden cambiar con el tiempo. Claro. Y entonces tampoco vale crucificar a tal o cual por una traducción hecha hace 100 años. Y tomo o retomo aquello que dije en la otra ocasión, que Borges estaba medio muerto de hambre y hacía traducción, y todas hemos estado en ese lugar y en ese momento en la vida en que alguna traducción no resultó todo lo magnífica que podría haber sido porque teníamos 1.000.000 de otras preocupaciones o cuestiones por hacer, o queríamos hacer una traducción rápida. Y mira, yo creo que ahí es importante también esta distinción entre un problema de traducción y un error de traducción. Exacto. O un asunto de traducción y un error de traducción, ¿no? Un error es cuando aparece embarrassed y traduces embarazada, ¿no? Claro. Ahí hay un error. Sí. Pero hay otras cosas que dependen de entornos, que son entornos cambiantes. Y por ende es importante saber en qué momento se encuentra la persona que está traduciendo, en qué país, en qué año, qué está ocurriendo alrededor, en niveles político, económico, cultural, para entonces poder entender qué es lo que quizá está haciendo. El polisistema, para empezar. Efectivamente, ¿no? Que a mí siempre me lleva a pensar que hay que ir más allá de esa manera burdamente fácil de decir que algo es una traducción mala y otra cosa es una traducción buena, porque no va por ahí. Y a mí me encanta decir que incluso en aquellas traducciones que no nos gustan, siempre hay cosas por aprender. Claro. Algún giro, alguna expresión y demás. Del mismo modo que uno toma un libro entre manos y le deja las huellas dactilares, cuando traducimos nuestras vidas, nuestras subjetividades, nuestra historia personal también queda única en esa traducción. Pero nuestra vida en ese momento determinado, nuestra subjetividad en ese momento determinado, nuestra forma de ver el mundo en ese momento determinado. Y es un asunto de reconocer que si en toda traducción vamos a encontrar algo interesante, y también entender que toda traducción se hace desde una ubicación muy concreta, ¿no? Que no es necesariamente aquella en la que está la persona que lee en el momento que tiene el libro en las manos. Y que justo es muy importante por eso saber quién tradujo. Por eso es importante que el nombre esté allí. Claro. No nada más en una... porque hay mucha gente que cree que pedir que el nombre de quien traduce esté ahí es casi un acto de narcisismo y de resentimiento, ¿no? A ver, no. Es también querer saber desde dónde está traduciendo la persona. No es lo mismo alguien que traduce durante el franquismo que alguien que traduce en un periodo posterior en un país latinoamericano. Todo eso nos lleva a momentos diferentes con posibilidades de lectura, de interpretación, de traducción distintas. Y por eso es muy lindo leer traducciones. Efectivamente. Porque es una gran oferta, 2x1. Claro. Y si sabes quién tradujo e investigas quién es y te enteras, puedes completar ese perfil de la voz con la que realmente te estás topando, es que entonces ya no es un diálogo de dos, sino una conversación de varias personas. Y qué lindas son esas conversaciones. Entonces, leamos traducciones, pero aprendamos el nombre de quien tradujo. Así es. Y bueno, pues yo creo que nos estamos viendo en 15 días para continuar con esto. ¿Sabes qué? Hace falta otra dosis en 15 días. Sí, urge.
Chao. Chao. Ya tuvo su dosis de... Te forte. Ahora... Empieza a actuar.